Vamos a dar inicio ahora a este conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos virtualmente en este conversatorio titulado Religión y Política en Costa Rica, análisis del escenario postelectoral. Esta actividad es organizada por la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos y coordinada desde el Observatorio de lo Religioso, a través de quien les habla. Mi nombre es Laura Fuentes Belgrave y moderaré esta actividad como responsable del observatorio. Las personas que nos acompañan esta noche expondrán un análisis situado desde su respectivo campo de especialización sobre el tema que nos atañe en esta oportunidad. De forma posterior, vamos a compartir una serie de interrogantes comunes para conversar con las personas invitadas y finalmente responder a preguntas o comentarios del público. Entonces, contamos hoy con la presencia del sociólogo Eric Solera Mata, máster por el posgrado centroamericano en sociología de la Universidad de Costa Rica, del que actualmente es subdirector. Se desempeña como docente en la Escuela de Sociología y en este posgrado, ambos de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, formuló e impulsó la incorporación del curso de Sociología de la Religión en la carrera de Sociología de dicha universidad. También ha trabajado en la gestión de programas sociales en ONGs nacionales e internacionales. Fue miembro de la Misión Internacional Ecuménica por la Paz en Chiapas en la coyuntura del conflicto armado. Actualmente es representante de la Escuela de Sociología de la UCR en la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos. También nos acompaña la politóloga Ana Rita Argüello Miranda, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, técnica en gestión de proyectos por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en ciencia de datos por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en género y derechos humanos y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Estatal a Distancia, así como es consultora y activista feminista. Contamos además con la participación del teólogo David Castillo Mora, doctor en estudios bíblicos por la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica y máster en estudios bíblicos por la misma institución. Es también licenciado en estudios bíblicos por la Universidad Bíblica Latinoamericana y egresado del posgrado en sociología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es parte del equipo de formación bíblica del Centro de Estudios y Relaciones Judío-Cristianas de la Congregación de Nuestra Señora de Sion y es docente en la Facultad de Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Su trabajo se concentra en el estudio de los mecanismos de recepción del texto bíblico en la sociedad contemporánea, el análisis socioliterario e ideológico de las tradiciones bíblicas y de la relación entre política y Biblia. Les damos la bienvenida a este espacio donde esperamos analizar la inserción de la política costarricense en un entorno global caracterizado por el ascenso de las nuevas derechas, así como por el auge de los valores conservadores y la instrumentalización de los recursos religiosos, entre otros. Iniciaremos con la exposición del máster Eric Solera. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a la audiencia y por supuesto a las personas expertas con las que tengo el honor de compartir este conversatorio, doctor David Castillo, la máster Ana Rita Argüello y también en su rol de moderadora la doctora Laura Fuentes. Agradezco la invitación para intervenir en esta actividad. Me permito compartir con ustedes unas pocas láminas que van a estar, digamos, ayudándome a hacer la exposición que tengo preparada. Y en general, el método expositivo pues irá de lo general a lo particular y en ese sentido me he dado la licencia de denunciar y recordar algunos aspectos generales de carácter histórico, pero que sobre todo nos conducen a ciertas consideraciones conceptuales, ¿no? O sea, y lo primero a decir y totalmente pertinente para el tema del día de hoy es que, bueno, el país, la nación, Costa Rica, se ha fraguado en su configuración en medio y como forma constitutiva en una estrecha imbricación de religión y política, ¿no? Eso podemos decir que es un hecho estructural
Y evidentemente, pues eso tiene que ver con procesos históricos que tienen su punto de partida en el patrón de colonización que se aplicó en el territorio, bueno, en general en Iberoamérica, con el, entre otros, el modelo de patronato que imbricaban el proceso de colonización con el de cristianización y convertían, por lo tanto, la cristianización en un asunto de Estado, ¿no? Entonces, evidentemente, eso genera, no solo en ese momento, sino a lo largo de nuestra historia, lo que yo llamaría unas ciertas, por un lado, cristalizaciones institucionales, la más connotada de ellas, la forma jurídico-política del Estado confesional que pervive en nuestra actual constitución, pero que se ha manifestado en diferentes versiones de constitucionales y que estuvo presente desde el mismísimo Pacto de Concordia, que fue pues nuestra primera Carta Magna, lo cual quiere decir que desde el momento en que estábamos diseñando la forma del Estado, incorporamos la confesionalidad, es decir, colocamos la relación religión-Estado como un elemento estructurador central, de tal manera pues que derivamos en lo que algunas personas autoras han llamado pues un régimen de cristiandad, que como lo define entre otros Enrique Dussel, pues se entiende como la totalidad histórico concreta que tiene a la Iglesia por último fundamento de justificación del sistema, y donde la Iglesia usa los aparatos del Estado como mediaciones obvias para cumplir su labor pastoral. Un poco más adelante, la cita dice, la iglesia se sitúa dentro de la sociedad política. O sea, legitimaciones religiosas, mediaciones estatales para los fines de las instituciones religiosas y la iglesia, o podríamos ya pluralizarlo, las iglesias como parte de, como actores de la sociedad política. Pues además de estas cristalizaciones institucionales, tenemos sedimentaciones en nuestra cultura política a partir de ese hecho estructural que suponen representaciones, concepciones sobre el poder político, sobre el Estado y sobre la misma relación entre religión y política y más específicamente entre religión y Estado, generando como una de sus derivaciones fundamentales procesos que naturalizan o normalizan ciertas formas de vinculación entre religión y política y más específicamente también entre religión y Estado, lo cual hace que cuando se dan ciertos eventos, ciertas coyunturas donde se reedita esa relación de religión y política, en general, digamos, hay tendencia a que no resulten disonantes, ¿no? Que nos parezcan con un aire de familiaridad, o sea, no nos resultan contrastantes, chocantes. Y bueno, esto lo menciono en el talante de expresar que constituye un telón de fondo histórico que debemos tener presente cada vez que nos aproximamos a las formas concretas, coyunturales que va asumiendo precisamente esa relación entre política y religión. Ahora, el hecho de que esto sea un elemento estructural, una constante histórica, pues no quiere decir que a lo largo del devenir, pues no hayan habido momentos tensionales, es decir, situaciones críticas donde se cuestiona, se pone en tensión las formas concretas que ha asumido esa relación de religión y política, momentos en que, por cierto, se genera una fuerte dinamización y donde se dan procesos muy intensivos de politización, lo cual incluye a los mismos actores religiosos. Y me viene el caso citar este elemento todavía general porque parto de la hipótesis para irme aproximando a la coyuntura que es objeto de nuestra conversación, más específicamente, de que estamos como en un momento de ese tipo, ¿no? De un momento tensional, que tiene como un cierto punto de partida, si yo lo pongo con un trazado algo extenso, ¿verdad? En los años 90 cuando después de los procesos históricos que vive el país en lo económico, social, ¿verdad? En la inserción, en la realidad internacional, y de finales de los 70 a los 80, pues emergemos como una sociedad más diversa, plural, heterogénea y donde por lo tanto al menos algunos consensos normativos y representacionales se han problematizado, se han erosionado, perdón, y donde por lo tanto se dan esas dinámicas, ¿no? De confrontación, de disputa, entre otras asociadas a discusiones morales que en aquellas épocas versaban más sobre control de la natalidad, ¿verdad? Métodos anticonceptivos artificiales,
respecto a familias, divorcio, las segundas nupcias, el matrimonio civil, la unión libre, ¿no? Que eran como los temas fuertes de la época y que por cierto hoy están como muy en un segundo plano. Pero si nos aproximamos más, yo quiero enfatizar en lo que va sucediendo ya en este siglo, donde otras cosas emergen, no más iniciando el milenio, ¿verdad? Emerge en Costa Rica una dinamización de actores vinculados y que son expresiones orgánicas de las comunidades LGTBIQ+, que hacen reivindicaciones muy fuertes, ¿verdad? Afirmaciones de reconocimiento, como diría Nancy Fraser, ¿verdad? Afirmaciones de derechos y una de ellas que es central es el derecho al matrimonio. Y esto para ponerle referencias concretas, en el 2001, por primera vez en este país, un grupo de organizaciones de este tipo logra convocar en un debate a los candidatos presidenciales de los cuatro principales partidos del momento que iban a disputar la elección del 2002, que era obviamente el PLN, el PUS, el Movimiento Libertario y el Partido de Acción Ciudadana. Bueno, llegan tres candidatos de Liberación a la presidencia, de Liberación llega la candidata a la vicepresidencia. No puedo por tiempo detallar todo lo que está ahí en las reacciones que fueron, las respuestas que recibieron, que fueron muy, muy variadas, pero ya eso puso, digamos, en una cierta estatura política, ¿verdad? Estos debates. Y luego en el 2003 es que se da el primer recurso de amparo donde un abogado líder de una de estas organizaciones reivindica y apela a su derecho de consolidar la unión matrimonial con su pareja, ¿verdad? En un marco de una relación homosexual. Bueno, luego el recurso de amparo fracasa en esos momentos, pero como acto se vuelve significativo. Y entonces ya vemos ahí como que se empieza a tensionar con más intensidad ciertos temas y ciertas definiciones de la realidad que se dan por sentadas y a partir de estos ejercicios de posicionamiento político. Y bueno, ya más aproximándonos a la coyuntura actual, creo que no hay que perder de perspectiva los años 2017, 2018, cuando en el 2018 iniciando, pues se notifica la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al matrimonio, ¿verdad? El llamado matrimonio igualitario, personas del mismo sexo, y lo pongo en perspectiva porque sucedió esta declaración apenas un mes y medio después de que digo, a finales del 2017, una alianza de iglesias evangélicas, Iglesia Católica y otros actores habían convocado con muchísimo éxito una gran marcha por la vida de la familia que estaban afirmando una agenda conservadora y que tuvo una confluencia que se ha dicho que ya alcanzó el millón de personas, ¿verdad? Y entonces, claro, fue como muy discrepante el hecho de que después de ese golpe de mesa que habían dado estos sectores conservadores con esa movilización, casi que menos de 2 meses después se da una resolución que contradice lo que estaban afirmando y eso crispó, digámoslo así, y generó tensiones todavía más agudas, ¿verdad? Y generó un clivaje, una partición política, ideológica del país que se manifestó en esas elecciones del 2018. Y bueno, llegamos al momento más inmediato, el cual pues ya nos pone en la cercanía de lo que estamos hablando, donde por ahora lo que digo es que se da una incidencia exitosa de actores religiosos respecto a esa agenda conservadora. Entonces, ahí lo que sí quiero recordar es que confluye con este proceso el que a nivel de Latinoamérica, pero también de Costa Rica, se da un proceso de partidización, valga el neologismo, como estrategia de politización, ¿verdad? Precisamente en momentos tensos que generan dinámicas de politización, en el sentido de que sectores religiosos fueron surgiendo, a veces como desgarramientos o, eh, perdón, solo para verificar, hola, para verificar que me están escuchando.
Sí, se te escucha bien. Hubo Ok, un gracias. pequeño corte. Un pequeño corte. Bueno, una serie de partidos que van derivando hasta que pues llegamos a los momentos, a los procesos electorales más próximos. Tal vez ahí lo que quiero enfatizar es que, bueno, en primera instancia, eso, y no es mi materia, sería más la materia de David, ¿verdad? Pero obviamente no sé si él lo va a tocar, pero hubo un proceso de cambio teológico que llevó a asumir que la participación política partidaria era potable para los sectores evangélicos, cuando en el pasado algunos de ellos tenían más bien rechazo y negación como algo pecaminoso. Eso fue muy importante. Evidentemente, un espacio que se abrió cuando empezó a resquebrajarse el bipartidismo. Pero lo que más quiero señalar de este elemento que estoy colocando acá es que, como bien han señalado algunos autores, el hecho de que haya una oferta partidaria, digamos así, evangélica, no quiere decir que haya un voto evangélico, ¿verdad? No, no quiere decir que necesariamente la identidad confesional acompañe la forma política, porque eso se puede ver claramente en los números que datan los resultados electorales casi todo el tiempo de estos partidos, que eran resultados, digamos, ínfimos. Bueno, en algún momento lograron elegir uno, dos, incluso tres diputados, pero en general, cuando ya pues la población evangélica iba del 10% y ascendiendo hasta, bueno, como los mismos estudios de la comunidad epistémica del IDESPO han establecido, han llegado al 30%, pero eso no se está reflejando de forma electoral. Sin embargo, pues obvio que tenemos la excepción del año 2018, que tiene que ver con el factor coyuntural que mencioné antes, ¿verdad? De ese proceso que se dio con la resolución de la Corte. Pero eso es lo que destaco, o sea, más que la identidad confesional, aquí lo movilizador es una cierta agenda, ¿verdad? Es una cierta cuestión. Y bueno, el 2022 como que es una especie de prolongación de ese efecto, pero vemos en el 2026 el fenómeno que ya notamos, que es también muy connotado, que lo que fue un resultado muy, perdón, muy exitoso en el 2018, pues vuelve como a sus números de normalidad casi, ¿verdad? En el 2026. Entonces, claro, esto es una debacle electoral, pero no necesariamente es una debacle de la incidencia política en función de una agenda conservadora de ciertos sectores religiosos, porque aquí lo que se está jugando es la emergencia no solo de un nuevo actor que ya no es partidario, que tiene otra característica, pero que empieza a tomar presencia, lugar, según relatan los representantes de este actor colectivo, que es el Foro Mi País, del cual empezamos tal vez a darnos estableció desde el año 2002, 2003, y lo que está sucediendo, decía, es que hubo un desplazamiento en las estrategias de incidencia de posicionamiento político de sectores evangélicos en función de una agenda conservadora. Aquí uso, reelaborándolo, un esquema que presentó en un artículo el sociólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe. Yo lo reelaboré, o sea, no exactamente como lo hizo, pero donde habla como diferentes estrategias, ¿no? De incidencia política. Está el partido, que es lo que observábamos, lo que referíamos, el partido, digamos, de matriz religiosa, el partido llamado evangélico, pero también está el movimiento social, que es un poco lo que se dio con la marcha, la expresión de la marcha que mencionaba, masiva del 2017, pero donde también juegan, digamos, una serie de organizaciones y de eventos y de ONGs y de instancias, pero también está la modalidad del lobby o grupo de cabildeo religioso, que incluye como un elemento de grupo de expertos o grupo de pensamiento, lo que se dice en inglés un think tank, eh, que por cierto tiene un enfoque muy de refundación cultural del país, ¿sí? Y aquí es donde se ubica este actor, el Foro Mi País. O sea, ellos se autoconciben como esto, ya no son un partido, se conciben como un grupo de pensamiento y de cabildeo que tienen la misión de hacer un proyecto país, ¿verdad? Basado en lo, como ellos lo dicen, en los valores judeocristianos, en un enfoque que le llaman cristianismo social, pero no es lo que en otras narrativas entendemos como cristianismo social, sino que es
pues que los valores que ellos consideran cristianos se traduzcan en la configuración de la sociedad y de las formas políticas estatales del país, ¿verdad? Digamos, es como una especie de como conquista religiosa de lo social y de lo estatal. Y bueno, la cuarta estrategia es la facción religiosa, ¿verdad? Que es colocar elementos, liderazgos religiosos en puestos y entre ellos puestos de elección popular en partidos que no son religiosos, ¿sí? En partidos que no son religiosos. Ahora, Eric, y perdón que te sí, interrumpa, te queda un minuto. no puede ser. Sí, puede ser. Bueno, para el conversa, si me das tres, para expresar lo siguiente, entonces me quedará una partecilla ahí. Qué traidor es el tiempo siempre. Bueno, este foro Mi País jugó como en terrenos dependiendo del contexto. O sea, fue un foro que, perdón, aquí tal vez lo complemento. Por ejemplo, en el 2010 hizo incidencia política con partidos tradicionales como el PLN y ellos lo relatan, ¿verdad? Fueron a sentarse con la entonces candidata Laura Chinchilla, a decirle, esta es la agenda, usted la apoya. Bueno, salieron decepcionados porque nunca le respondió. Entonces, jugaron a eso, pero también estaban jugando a apoyar las formas partidarias evangélicas. Y luego han tenido un desplazamiento, y es lo que quiero enfatizar entonces de esta elección 2026, donde la estrategia fundamental deja de ser el partido, porque bueno, casi lo logran en el 2018, pero no se pudo. Estuvieron muy cerca de ir a segunda ronda en el 2022, pero no se pudo. E inmediatamente que no se pudo ir a segunda ronda, se sentaron, ese es el dato que por favor quiero compartir, fueron a sentarse con los dos candidatos de la segunda ronda a ponerles la agenda al frente y a decirles, usted la apoya. Y vi el candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, les dijo, después les aviso y nunca les dijo nada. Pero Rodrigo Chávez, con una visión, me parece muy pragmática, les dijo, yo no soy cristiano evangélico, tengo temor de Dios, o sea, yo no sé mucho de eso, tengo temor de Dios, pero me comprometo ya, ¿sí? Y ellos le vuelcan en ese momento el apoyo a Rodrigo Chávez. Y para la del 2026 reeditan y extienden la misma estrategia, donde ya definitivamente la apuesta no va a ser el partido evangélico, es más, yo creo que más bien dinámico. Hola, Mm, Hola, sí, te nos quedaste congelado, ok. Eric. Entonces cierro con esto. Entonces, el 2026 lo que hacen es dinamitar prácticamente la estrategia del partido. ¿Verdad? Vemos los hechos concretos respecto al Partido Nueva República y su candidato y centrarse totalmente en las dos estrategias de abajo. Lobby, es decir, incidencia, ¿verdad? Con una agenda muy concreta de puntos que sobre todo tienen que ver con los temas de sexualidad y reproducción, familia y ser facción religiosa dentro del partido Pueblo Soberano, ¿sí? Y volcar entonces todo el apoyo hacia el partido Pueblo Soberano con la particularidad que hay que estudiar de que la masa de votantes le siguió. Es decir, abandonó la forma política del partido evangélico y no sabemos cuántos, ¿verdad? Pero acompañó esa nueva estrategia, ¿verdad? Como una forma de posicionar una agenda conservadora. Bueno, entonces gracias por la extensión del tiempo, se me quedaron ahí unos elementos, pero bueno, tal vez al Muchísimas hablar, gracias, sí. Eric. Pienso que las interrogantes en común podremos tal vez Ujú. retomar sobre la cuestión de los partidos políticos. Ahora continuamos con la máster Ana Rita Argüello. Muy buenas noches. Tal vez hay que dejar de compartir para que yo pueda compartir Sí, pantalla. aquí ya, Mm, listo. Bueno, yo voy a retomar en parte donde quedó don Eric con tan excelente exposición. Eh, yo lo que traigo hoy es un poco más de datos, inclusive no solo, digamos, desde el punto de vista de los bloques o del actor, porque ya es un actor político de estos grupos religiosos,
sino un poco más en general, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa última elección? Porque lo que yo hoy propongo es que nos salgamos un poco como academia y usualmente como gente que está en el GAM de ese lugar común de tirarle la culpa al otro, de decir, la, las provincias periféricas, ¿verdad? Son las que pusieron X partido en el poder. Eh, las zonas rurales son las que pusieron X partido en el poder. Y bueno, ahorita lo voy a ligar con este tema también religioso porque evidentemente hay una construcción de una identidad común en donde se enmarca con mucha más fuerza la religión en esas zonas. Y sí, tienen un comportamiento que también por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a analizar ahorita es básicamente la última elección, sacando algunos datos de las últimas elecciones. Básicamente hice un corte de la elección de Luis Guillermo hasta esta última elección de doña Laura Fernández. Y para que tengamos una idea de la dimensión de esta última elección, de qué representó ese triunfo, ¿verdad? En términos numéricos, pues Laura ganó 6 de 7 provincias, algo que usualmente teníamos muchos años de no ver, ¿verdad? En primera ronda. Ganó 3 de cada 4 cantones, por ejemplo, ganó 64 cantones de 84, o sea, el 76%. En 24 cantones superó el 60% de los votos. Muchos de estos cantones, sí, de zonas costeras o periféricas del país. Y en 20 cantones, pues recibió menos del 40%, más un poquito del GAM. Las provincias costeras y rurales mantienen un comportamiento electoral hacia propuestas más conservadoras. Y aquí yo soy la que, digamos, construye estas categorías y no es un conservadurismo nada más de decir, son más como pro familia tradicional o en contra de la agenda de derechos humanos en términos, digamos, no sé, de diversidad sexual, de derechos sexuales y reproductivos, sino en el distinto momento electoral en el que estén entre las dos candidaturas que se disputan el primer y segundo lugar, digamos así, usualmente tienden a cerrar filas con la opción que presenta agendas más conservadoras desde lo económico y desde lo social en distintos temas, por ejemplo, en cambio climático o lo que representan, digamos, políticamente, ¿verdad? En el país. Em, Se inclinan más, por ejemplo, temas de mano dura, alineados a motivos religiosos también en estas últimas 4 elecciones, con un aumento considerable de esta votación. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la elección se polarizó en buena parte del país como si fuera una segunda ronda, ¿verdad? No todo el mundo, digamos, operó como si fuera una primera ronda, no en todos los lugares, sino que sí llegó a polarizarse mucho como si fuese una segunda ronda. Y aquí vamos a ver algunos cantones con peor índice de desarrollo humano, en donde básicamente casi que triplicaron la diferencia con el 2022 o el 2014, ¿verdad? En el 2014, recordemos que el candidato del PLN se retiró en la segunda ronda. Entonces ahí vemos que hay un voto pues a favor, digamos, de 42.800 votos, ¿verdad? Pero en la primera ronda había perdido el PAC, que era el otro partido que estaba en disputa, que era el menos conservador en estos cantones, ¿no? Por 21.624 votos menos. En el 2018 se repite el mismo comportamiento electoral. Pierde la opción más progresista en esa primera ronda e inclusive en la segunda ronda, que recordemos que aquí era Fabricio Alvarado, con Carlos Alvarado también pierde el PAC por 23.963 sumando, digamos, la diferencia de esos cantones. En el 2022, lo que vemos es que en la primera ronda lo gana Liberación Nacional por un sentido aún, digamos, de tradicionalismo político, habían distintas corrientes partidarias, y en segunda ronda ya lo pierde Liberación Nacional con 23.604. Ahora, sí tengo que decir que en muchos de estos cantones no fue Liberación el que ganó en la primera ronda del 2022. Tampoco fue Rodrigo Chávez el que ganó en la primera ronda del 2022, fue Fabricio Alvarado el que ganó en la mayoría de estos cantones. De hecho, Rodrigo Chávez le gana a Fabricio por un margen mínimo que le logró sacar de ventaja en el GAM. En el 2026 ya vemos una lógica completamente distinta, ¿verdad? Se infla muchísimo más la votación y aquí es donde vemos, digamos, un poco esa polarización muy propia de una segunda ronda, donde casi que la mitad del sector de la población que salió a votar apunta por un solo partido y aquí pierde el PLN por 62.765 votos, la diferencia más abultada por mucho de las últimas elecciones. Eso es básicamente lo que hemos visto, ¿verdad? Estos, igual aquí se ven un poco por elecciones. Si ustedes ven, digamos, en la columna, donde están los colores verdes es como los cantones donde usualmente ciertos partidos ganaban, ¿no? Y lo que vamos a ver es que en estos cantones casi siempre han ganado partidos
que sí, que tienden más como a esa agenda un poco más conservadora, ¿no? Lo vemos ahora del lado contrario, ¿verdad? El conjunto de cantones que tienden a votar opciones más progresistas no tuvo, digamos, un aumento considerable en el 2026. En el 2014, igual, ¿verdad? Le dio el gane al PAC en la primera ronda y vean el margen abultadísimo en la segunda ronda. Recordemos que se había retirado Johnny Araya de 144.456, pero esos márgenes abultados de estos cantones eran los que lograban determinar eh, que a pesar de que se perdieran en las provincias costeras o periféricas o en cantones un poco más rurales y tradicionalistas, con ciertos cantones estratégicos del GAN se le daba la vuelta y se lograba colocar, digamos, una opción más progresista en el poder, ¿verdad? En el 2018, igualmente, ¿verdad? Le dieron un amplio margen de gane en primera y segunda ronda, pues al PAC. En el 2022, eh, en primera ronda ganó, digamos, en este caso el PLN, y en segunda ronda también lo ganó el PLN, no le alcanzó, pero los ganó. Y en el 2026, ya vemos, digamos que en primera ronda, pues sí el PLN, pero si notamos los números de 42.500, 30.000, 36.000, el PLN en primera ronda lo que sacó fueron 22.140. Si bien sumó, no fue tanto como en otros momentos, digamos, de las elecciones. Y aquí lo vemos igual, por primera ronda, segunda ronda, vamos viendo qué partidos eran los que disputaban. Y aquí sí notamos, digamos, que las opciones más progresistas de ese momento, o sea, entre el PAC y el PLN, en ese momento histórico el PAC era más progresista. Inclusive entre el PLN y el PPSD, cuando colocaron sus agendas, y ahora lo decía muy bien el expositor, ¿verdad? Chávez se comprometió, Figueres dijo, un momento, no estoy tan seguro, ¿verdad? Y pues remó y no definió nada. El PLN sí era por agenda, en el papel, digamos, con una propuesta más progresista políticamente. Y bueno, ahora en la elección del 2026, que ya vimos, ¿verdad? La gran diferencia que se sacaba. ¿Qué es lo que yo considero? Que hay una fractura del muro de contención que históricamente había funcionado. Cantones que en primera ronda votaban por la propuesta más progresista, en este caso, dentro de las opciones que tenían ese historial o un historial partidario de tradición, que de la Unidad de Liberación, ¿no? Cambiaron su comportamiento electoral en esta elección. La diferencia entre el centro y la periferia ya no fue suficiente. Entonces, en este caso, digamos, se fue eliminando. Y es importante decir que hay 5 cantones que agrupan el 24% de los electores del país. O sea, son 5 cantones que han sido fundamentales para los ganes tanto del PAC como de Liberación en su momento, como también lo fue de la Unidad Social Cristiana en su momento, y como lo ahora es para los movimientos más que partidos, porque ya no están tanto en lógica de partido, sino en lógica de movimiento político, porque brincan de un partido a otro, pero son los mismos liderazgos, de lo que otrora es el PPS, o no, Pueblo Soberano, que son San José, Alajuela, Desamparados y Cartago y San Carlos. Estos son los cantones que agrupan la mayor cantidad. Entonces, en el 2018, lo que vemos es que el PAC ganó en primera ronda, eso que está en rojo, Fabricio ganó todo lo que está en amarillo, y Liberación y el PUSC, si vamos viendo ahí en algunos lugares se disputó el PUSC, algunas del GAM, y Liberación todavía mantenía presencia en ciertos sectores de Pacífico, Norte y Central. En la segunda ronda, como se polariza, pues podemos ver lo que logró el PAC. Ahí el PAC logró, al parecer, aglutinar ciertos liderazgos y lo que arrastra en ese caso, digamos, a nivel electoral en un territorio de liberación nacional, suma un poco más de Guanacaste, lograr darle vuelta a algunos lugares, pero Fabricio Alvarado continuó, digamos, ganando en la gran mayoría de las periferias y de las provincias costeras de este país, o lo que yo le llamo también la provincia fronteriza, porque Alajuela no es solo Alajuela central, Alajuela no solo tampoco San Carlos, ¿verdad? Es Upala, Guatuso, Los Chiles, con dinámicas más parecidas a lo que vamos a ver en Limón, a lo que vamos a ver en Guanacaste, lo que miramos en Punta Arenas. En el 2022 es importante que vean aquí este cuadro, ¿verdad? De José María Figueres, Rodrigo Chávez, Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado logra en Guanacaste, por ejemplo, el 7.5% de la votación, el más alto. Después le siguió Liberación con 6.6%. En Punta Arenas logra casi, inclusive, casi prácticamente duplicar a ambos, a Figueres y a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Con un 13.2%. En Limón también le sacó triplicó, digamos, a Liberación y a Rodrigo Chávez. Entonces son provincias en las que ganó, ¿verdad? El PPCE ganó y pasó a segunda ronda con José María Figueres por 54.500 votos, que lo sacó en el GAM. Ya en la segunda ronda, el país quedó así, ¿verdad? El verde más oscuro fue lo que logró ganar Figueres y el resto fue pues lo que se le sumó a Rodrigo Chávez. Acá sí Rodrigo Chávez llegó a sumar
lo que en su momento apoyó a Fabricio Alvarado. Y ahora miramos el por qué. Esos pactos políticos, entendiendo que ahora estos grupos religiosos ya no solo son grupos orientados a la religión, a la espiritualidad, sino que son actores políticos y económicos y mediáticos presentes en la agenda nacional, en el sistema político costarricense. Cantones claves, digamos, lo que fue en su momento un muro, el muro de contención más fuerte, el que logró dar las mayores diferencias, ¿verdad? En primera ronda, el máximo de cantones que se perdían, que se perdió, de hecho, fueron 4 en el 2018 en escenarios de polarización de segunda ronda, ¿verdad? Ya se ganaban todos estos cantones, en donde vemos cantones como San José, en donde vemos cantones como Heredia Centro, como Cartago, parte de esos cantones también que tienen un peso electoral importante, ¿no? Alajuela. Em, y podemos ver las grandes diferencias. Aquí, las opciones, digamos, cuando el PAC fue a elecciones en primera ronda, segunda ronda, etcétera, en el 2012 sacaban ventajas de 74.105 votos y en la segunda ronda de 398.000 votos. Vean ¿verdad? Se disparaba exponencialmente la diferencia sobre el adversario. En la segunda ronda del 2018, con estos cantones se logró sacar una diferencia de 267.000, bueno, prácticamente 168.000 votos. Y en el 2026, en lugar de votar por lo que en teoría debería ser la opción más progresista, o las opciones más progresistas, ¿no? Más bien se tuvo una disminución se perdió, digamos, por 67.117 votos. En este caso, pues quien perdió fue Liberación. Si nos vamos a los cantones, como decían antes, ¿no? De hueso colorado, ¿verdad? De sangre verde, muchos que históricamente se comportaron así cuando analizamos todas las elecciones pasadas, vemos, por ejemplo, que en el 2022, en primera ronda, que era Figueres con Chávez y otros más, Figueres ganó en comparación con los votos que logró Rodrigo Chávez, prácticamente ganó todos estos cantones, que son en su gran mayoría también parte del GAN o del GAM, y a diferencia de tal vez Sarapiquí y Pérez Celedón que se salen un poquito, pero siguen manteniendo parte, solo perdió 2. En la segunda ronda sí se le volcaron algunos, ¿verdad? Aquí ya viene otra vez esos factores de qué es lo que está pasando. Y en el 2026 prácticamente solo ganó 3 de los cantones que históricamente le han dado mucho margen de voto en su momento al PAC en algunos casos y en otros casos pues al PLN, que también históricamente ya yéndonos más para allá con Laura Chinchilla, con Oscar Arias, etcétera, hacia atrás, habían votado mucho por estos partidos. En primera ronda, pero el máximo de cantones que perdieron eran 2, como les decía antes, y en esta elección Laura Fernández solamente perdió 3 cantones de los que eran voto duro PLN. Todo el resto lo ganó. Y aquí podemos ver un poco el margen de compensación, ¿verdad? Lo que logramos con el GAM, de esos 122.000 de diferencias, esos 89.592 votos también como de diferencia. Ya en el 2022 vemos esa rayita un poco más pequeña, ¿verdad? Acá, 2.368 votos ya menos de estos cantones estratégicos. En el 2026 se quiebra por completo ese muro de contención que era el voto progresista del GAM en el país. San José, Heredia y Cartago sí se comportaron electoralmente como una primera ronda, distribuyeron en mayor cantidad el voto y Alajuela, Guanacaste, Limón y Punta Arenas se comportaron como una segunda ronda electoralmente. Concentraron en 2 las votaciones y eso decidió básicamente todo. Ahora sí, quiero entrar a elementos de contexto. ¿Qué se dio para que se generaran estos cambios de pronto en lugares donde históricamente se votaban por Liberación Nacional o históricamente se votaban por partidos que representaran esa ala pues más progresista, etcétera? Bueno, sobre todo en las zonas costeras y en las zonas más intermedias o rurales se dio mucho el tema de cambios de liderazgo. Se dio una purga política, tanto la Unidad Social Cristiana como Liberación Nacional, y aquí yo sí quiero decir que de una forma muy valiente decidieron empezar a limpiar sus estructuras de políticos clientelares, con casos de corrupción abiertos, personas que que practicaban prácticamente el nepotismo, ¿verdad? Que se habían anclado en el poder y no permitían un recambio generacional, pues bueno, le entraron y condicionaron. Y eso evidentemente condiciona la movilización del voto, porque Costa Rica aún hoy en día sigue siendo profundamente caudillista en sus territorios. El líder comunal, el líder municipal, el líder del partido político es el que sabe a qué familias puede sacar a votar ese día y pone el carro y lo saca o llama a fulano de tal, mira, llámame a tal, que necesito que se traiga a tales personas a votar. Esos liderazgos siguen pesando mucho en sacar a la gente a votar, en generar votos efectivos. En Liberación vemos el caso Diamante, Johnny Araya, por ejemplo, San José se perdió, Humberto Soto en Alajuela se perdió, Alfredo Córdoba se perdió, ¿verdad? En Osa, Escazú. En el caso de territorios, expulsión ya de liderazgos del PLN, vemos a Nixon,
En San Carlos, que hubo un distanciamiento de la dirigencia, se terminó de profundizar ya en esta elección. En Punta Arenas, San José, Desamparados, diputaciones que se volcaron a trabajarle al proyecto de Rodrigo Chávez y dejaron de lado el partido por el que quedaron, Leslie Borges, Melina Hoy, Horacio Alvarado, ¿verdad? El señor este de Desamparados, ¿verdad? Entonces se terminaron plegando y trabajando para Pueblo Soberano o no trabajando del todo y eso evidentemente desmovilizó mucho el voto. Otros elementos de contexto, evidentemente la permeabilidad del narcotráfico, dinámicas de economías difusas o ilícitas, ¿verdad? La hora ganó en 18 de los 20 cantones más violentos del país, pero eso es un proyecto que tengo yo en marcha, no lo he terminado, pero hay un ejercicio por centro de votación, por escuela que esté con cercanías en los hotspots, digamos, donde hay grupos identificados de bandas criminales o de narcofamilias, lo que se le llaman, ¿no? O de, sí, bandas que operan ahí en cierto punto. Y lo que hemos identificado, porque sobre todo hemos trabajado con Cartago, es que en las zonas altamente peligrosas, donde sabemos que están institucionalizadas ya y ancladas bandas criminales, Laura llegó inclusive a sacar diferencias del 70%, ¿verdad? El 70% de votos para Laura y el 30% para todos los demás. En escuelas del mismo cantón donde no está esta dinámica delictiva tan anclada, esas diferencias sí se reducen. Ya las vemos de 40-60, de 50 y resto, 40 y resto, y ahí va un poco más, digamos, distribuidos los votos, ¿no? Y la OEA en su observación electoral reconoce que hay dineros ilícitos y campañas paralelas, ¿verdad? Entonces, eso es evidente. También cuando vemos que a veces no se explica qué factores hacen que la gente salga de la pobreza, porque más bien se está destruyendo, digamos que actividad laboral, ¿verdad? El trabajo. Disminuyen, dice, que los desempleos, pero no es porque la gente esté trabajando desde el punto de vista formal, sino porque la gente ya no está buscando trabajo, pero tampoco está en un trabajo formal. Entonces, cuando sacas el cálculo, te va a disminuir porque la muestra se va disminuyendo, porque ya la gente dice, no, no estoy buscando trabajo. ¿Y trabaja en algo? Pues ahí. ¿Y es formal el trabajo? Pues no. Hablamos que en Costa Rica hay un 40% de informalidad y que hay muchos de estos dineros que ingresan en las casas que no se sabe, ¿verdad?, de dónde provienen. Eso también hay que decirlo porque es importante. El discurso de mano dura caló, Te queda propio de un la minuto, deriva, Ana Rita. sí, ok, ya va a terminar, propio de la deriva autoritaria y esto sí está muy relacionado con los grupos neopentecostales que también reproducen estos discursos y evidentemente a lo que venimos, ¿verdad? La captación del voto duro religioso, que ya vimos que inclusive Fabricio le ganó a Chávez, le ganó a Figueres en aquella elección, pero estos pactos sí logran cumplir con la movilización del voto religioso, ¿verdad? Lo que permitió consolidar ahora sí el proyecto chavista. No es que ya no existan los votos que se movilizaban por los públicos cautivos de las iglesias, sino que ahora estos votos coordinan, evidentemente, con el partido de Rodrigo Chávez en su momento y ahora con el PPSO, y logran tener en la actual fracción a 5 personas que son pastores, líderes religiosos o están ligados directamente con la Alianza Evangélica y el Foro para mi país, que aunque la Alianza Evangélica trata de distanciarse, honestamente el Foro Mi País sí ha funcionado como brazo político de esta organización en distintos momentos de la historia. Y yo ya para terminar, ¿verdad? Yo les invito a que se metan en la página del Foro Mi País porque esto es lo que se van a encontrar. Prácticamente parece la página de la campaña de Laura Fernández, en donde ya van a votar abiertamente. ¿Y cuáles son los valores? Educación sin ideología de género, defensa de la vida, fortalecimiento de la familia. Y algo distinto que ocurrió en este traspaso de poderes es que un pastor evangélico no católico, que es la religión oficial del Estado, porque Costa Rica sigue siendo un Estado confesional, dio unas palabras, ¿no? Hizo una oración. Y eso es algo que rompe mucho el protocolo que en todos los años, digamos, de los traspasos pues se estila, pero que entonces termina de reconfigurar y de reforzar que estas personas son un actor político vigente. Ya no es solo un tema de religión, sino que también es un tema de poder, de agendas y de políticas sociales y económicas que están ahí, digamos, enmarcadas en esta nueva elección. Entonces, lo que podemos ver es eso, ¿verdad? Líderes territoriales, la tormenta perfecta, que se movilizaron y se sumaron ahora al movimiento de Rodrigo Chávez, suma el voto religioso, esa ola autoritaria en el mundo, la oposición muy fragmentada, insatisfacción de necesidad de estos territorios que se suman al voto protesta antisistema y en donde el Estado no llega, usualmente quienes están son estas iglesias que brindan servicio social, apoyo económico, apoyo en alimentación, inclusive a veces el proyecto cultural que hay, donde una persona joven puede ir y aprender a tocar guitarra o aprender a, no sé, hacer mimo, etcétera, también está en torno a este tipo de iglesias ante la ausencia estatal
y las economías ilícitas que también, digamos, tienen su peso en esta elección sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, eso es en parte, digamos, para que entendamos qué se reconfiguró en esta última elección, qué fue lo que pasó, y sí, evidentemente, entender que ya los actores religiosos, a diferencia de otros años, sí son un actor político, no solo ya en estos partidos particulares, sino ya es un actor político, mediático y económico que sí tiene un peso muy importante, que lo hemos visto estadísticamente, que sí se manifiesta sobre todo en zonas periféricas, sí, ahí se ha, digamos que, fortalecido y se ha mantenido, pero que en esta ocasión también irrumpe en el GAM. ¿Verdad? Junto con estas otras condiciones y factores coyunturales, pero también está presente en el GAM. Han ido creciendo y se han ido expandiendo, muy similar a la lógica, por ejemplo, de Brasil. Muchísimas gracias, Ana Rita. Vamos a continuar ahora con la exposición del doctor David Castillo y les prometo que vamos a retomar. Yo sé que se están quedando cortos con lo que querían decir. Esto lo vamos a retomar al final, en el momento de las interrogantes comunes. Les dejo con el doctor David Castillo. Muchas gracias, Laura. Vamos a ver, que tenía la presentación por acá y se me escapó. Bueno, buenas noches a todas las personas que se unen a este espacio de discusión. Gracias a las personas colegas que ya presentaron, también al Observatorio de lo Religioso y a la comunidad epistémica por el espacio y por la oportunidad de colocar algunas ideas por acá en este tema que nos une y nos convoca. Yo me quisiera referir desde los aportes de la sociología y de los estudios bíblicos a lo que podríamos llamar un uso político de contenidos bíblicos por parte de figuras pertenecientes a lo que podríamos llamar ahora, desde 2022 hasta el presente, la fuerza política Chávez Fernández. Lo usaré así simplemente para simplificar la referencia. Quisiera plantear este compartir en tres momentos. Primero, una mención de cuatro casos de uso político de contenidos bíblicos, luego un trazado breve de algunas dimensiones que presentan dichos usos y finalmente una exploración de las implicaciones de los usos bíblicos o de contenidos bíblicos en el discurso político. Em, sobre sobre este primer momento, quisiera traer a la mesa, como decía, cuatro ejemplos de utilización política de contenidos bíblicos en escenarios públicos y políticos, que desde los estudios bíblicos podríamos situar dentro de los amplios, diversos y contradictorios ejercicios de hermenéutica o apropiación de la Biblia a lo largo de la historia, al menos donde el cristianismo ha tenido una presencia importante o ha sido una ideología hegemónica. Primero, mencionar la entrevista del 6 de mayo del 2024 en el canal Trivisión, en la cual Rodrigo Chávez se equipara a sí mismo con la figura del rey David en su lucha contra Goliat. Ahí en la entrevista Chávez dice, yo el humilde chiquillo que derrotó a Goliat. Ahí le voy a decir, tocayo David, hablando con David Peiti, el dueño del canal, que yo derroté a Goliat. Esa cita se da en el marco de la memoria que hace Rodrigo Chávez del triunfo electoral sobre José María Figueres. Un segundo caso se da en el acto de celebración de los 114 años del Cantonato de Acosta, esto el 27 de octubre del 2024, en el cual Chávez se equipara a Moisés, ¿no? Un líder que guía a su pueblo hacia la tierra prometida. Chávez dice, yo estoy viendo la tierra prometida de una patria sin corrupción, de instituciones que sirven al pueblo y que no se sirven a sí mismas. La tenemos a la vista. Yo no sé si Dios me va a dejar llegar a mí, etcétera, etcétera. Y sigue la cita. La número tres sería un discurso en la reunión con el Foro Mi País por parte de la candidata en ese momento a la presidenta Laura Fernández. No, perdón, ya había ganado. La presidenta electa Laura Fernández frente a personas cercanas al gobierno y al sector evangélico el jueves 23 de abril del 2026 y donde el lenguaje de Fernández se reviste de rasgos de inspiración divina al apelar a imágenes que son muy cercanas a los textos de los salmos y a lo que se denomina en los estudios bíblicos la literatura profética. Ella dice en una sección de su discurso, no traje un mensaje escrito ni preparado, con mucha anticipación, dado que anoche le pedí al Señor que fuera Él quien guiara el mensaje que les voy a dar. Le pedí al Señor que una vez más tomara el control de mi vida y de las palabras que les voy a dar, porque nunca me dejó sola,
Nunca, ni un solo día de mi vida me ha abandonado el Señor. Finalmente, para cerrar este repaso, quisiera resaltar el acto religioso en el traspaso de poderes del día 8 de mayo anterior del 2026, ¿no? En el cual el pastor Daniel Piedra equipara a Laura Fernández con la profetisa Débora, una figura del libro de Jueces. Piedra dice lo siguiente: levantaste a Débora en medio de tu pueblo Israel, debajo de una palmera juzgaba con sabiduría. Permite que tu justicia, rectitud y victoria florezcan sobre la presidenta Laura Fernández, porque hoy levantas una Débora para esta nación. Y así como está escrito en el libro de Jueces, así lo veremos en Costa Rica. En los ejemplos citados arriba, podríamos identificar al menos dos dimensiones del uso político de contenidos bíblicos en la esfera política, y especialmente en esta fuerza Chávez Fernández. La primera es la de usos literarios y culturales o del imaginario cultural identificables. Se expresa esta a partir de referencias a personajes, a episodios, a símbolos o a citas de pasajes bíblicos, o al menos evocaciones. Esta es una dimensión abierta, accesible a un público amplio familiarizado con el lenguaje de pensamiento cristiano. Es, podríamos decir, la forma del discurso y su dimensión explícita. Sin embargo, también hay en estas apelaciones una segunda dimensión que podríamos denominar plasmada de una forma más sutil y con algunos elementos implícitos. Esta tiene que ver con la reproducción de las cosmovisiones o comprensiones de mundo, con sistemas de valores, con estructuras culturales o líneas ideológicas. Se indica lo que se debe pensar y cómo debe pensarse. Podríamos decir, esta dimensión representa el fondo del discurso, la metanarrativa que orienta los marcos de pensamiento y acción transmitidos discursivamente. En la primera dimensión, se reproducen los contenidos bíblicos abiertamente, como mencionaba. Aquí se mantiene en la esfera pública la presencia de figuras y relatos bíblicos que, aunque pertenecientes a una expresión religiosa particular como es el cristianismo, asumen carácter hegemónico como lo tiene esta trayectoria religiosa en la cultura costarricense. La segunda dimensión construye una interpretación que desde los estudios bíblicos se le denomina como categoría pensamiento mítico, una reproducción mítica del mundo propia del marco del primer pensamiento, del primer milenio antes de la era común, pero inadecuada a la luz del pensamiento moderno, aquella que invita a pensar que el orden social y natural están tutelados por fuerzas trascendentes y no por dinámicas naturales y sociales propias, y inadecuada en términos explicativos. En otras palabras, la segunda dimensión deshistoriza al mundo, alienando a las personas frente a su realidad inmediata, al menos en sus capacidades de explicar el mundo por el mundo en su funcionamiento. En la primera dimensión, en estas citas que mencionaba, se evocan figuras como David, como Moisés, eh, evocan también figuras proféticas o a la misma figura de Débora, cuyos relatos comparten algunos rasgos particulares entre sí. Por ejemplo, dentro del texto bíblico, más que personas de carácter histórico, tenemos delante personajes con un rol arquetípico o modélico. Estos personajes encarnan una identidad nacional de índole particularista y de ideología guerrerista. Representan también movimientos de guerra santa, por decirlo así. Su acción, la de estos personajes en sus narrativas, surge en la tensión, son protagonistas en pugna contra individuos o grupos categorizados como rivales, a los cuales se imponen por la fuerza. En una segunda dimensión de estos relatos se asocia el actuar de las figuras con el apoyo divino. Hay por ende en estos relatos una ideología religiosa que dicta que la acción de estos personajes no es acción propia, sino voluntad divina. Y por ende su triunfo no es propio, sino es el triunfo de Dios. En los casos de los relatos sobre Moisés, sobre David o Débora, nos encontramos contextos políticos. Sus narrativas pueden entenderse como productos literarios con carácter ideológico, ¿verdad? Así lo explican los estudios bíblicos, los textos que buscan a partir de la representación de un antepasado fundante, legitimar los intereses de un grupo particular, ¿no? En otras palabras, el relato construye literariamente una disputa política que se reviste a través de legitimación teológica.
Al reconstruir el mundo histórico de estos materiales, se concluye que el personaje Dios, en el personaje Dios se oculta el interés del grupo social que escribe el relato. Así, los usos políticos de contenidos bíblicos garantizan no solo, uno, la presencia pública y política de un símbolo central en la fe cristiana, como lo es la Biblia y sus narrativas fundacionales, sino también un sistema de comprensión de mundo que compone a esta literatura, como mencionaba al menos el pensamiento mítico. Un sistema que reproduce una cosmovisión en la cual el orden social está determinado y legitimado como orden divino, básicamente. Quisiera entonces sugerir ahora algunas implicaciones del uso político de estos contenidos bíblicos. Mencionar primero una dimensión cultural, en la cual a mi gusto encontramos al menos dos rasgos. Primero, el sostenimiento de la fe en sí, de la literatura de una religión particular, como lo es la Biblia, que orienta el pensamiento y la praxis social de forma universalizante. O sea, se propone la Biblia como una obviedad que interpela a la audiencia en sentido general. Como segundo elemento, hay una reproducción de un imaginario mítico en el cual se refuerza la idea de interpretar el mundo justificando su orden, devenir, circunstancias a la voluntad de un ser divino. Se profundiza así la condición alienada de grandes grupos sociales, quienes no pueden interpretar la historia ni sus propias condiciones como resultado de la acción humana. Siguiendo a Andrés Pérez Baltodamo, no podríamos decir que nos encontramos así frente a un ejemplo de la contradicción entre la modernidad formal del Estado y la premodernidad cultural predominante en América Latina. Como segundo elemento, podríamos sugerir algunas nociones sobre la dimensión político-ideológica. Allí se hace una correlación entre el proyecto de la fuerza política Chávez Fernández y el proyecto divino judeocristiano, ¿no? Esto es un elemento muy interesante al que podríamos poner cuidado. En los últimos discursos de Chávez se incorpora esta noción de lo judeocristiano, como decía la colega, ¿verdad? Y en un acercamiento también muy interesante al Estado israelí y en un trabajo muy muy intencionado de acercamiento ideológico y político, ¿verdad? A este Estado y lo que representa. Así que la incorporación de lo judeo en la identidad cristiana es algo que podría profundizarse. En esta dimensión político-ideológica se construye un discurso en el cual Dios está con este sector, con el sector Chávez Fernández, así como lo estuvo con David, con Moisés y con Débora. La hermenéutica del gobierno es, como toda hermenéutica, selectiva. Toma la ideología de dominación que ya está implícita en la literatura bíblica y la incorpora, actualizándola a un contexto particular. Y específicamente la incorpora en favor del propio proyecto político que le representa, ¿no? Simplemente es una traducción de esta ideología particularista del texto a su propio movimiento político. En la dimensión social se reproduce la impronta textual de la lógica de grupos contrarios en tensión, los binomios israelita-extranjero, creyente-no creyente, obediente-desobediente, santo, santa, pecador, pecadora, bendecido, maldito, premiado, castigado, que constituyen el marco interpretativo tanto del texto como de sus intérpretes, aparece ahora como clave de lectura, no solo a nivel religioso, sino político-social, o digamos de manera indiferenciable en la construcción discursiva. La noción detrás de la interpretación bíblica que hacen estos grupos es que hay dos sectores contrarios, los buenos que están con Dios y los malos que están en su contra. Chávez y Fernández se apropian de lo primero y asignan a sus rivales políticos lo segundo, como hacen los autores bíblicos con sus opositores, ¿verdad? En ese sentido encuentran amplio campo fértil en la literatura bíblica. Ahí hay también una reproducción de la ideología del texto con fines políticos y el traslado de un conflicto histórico a un conflicto celeste. En términos económicos, la hermenéutica Chávez Fernández reproduce un modelo implícito de ideología económico-cultural o de economía política.
La apropiación discursiva del apoyo divino va de la mano de una reproducción del sistema capitalista neoliberal, al menos en los trazados generales del proyecto político en los planes de gobierno tanto de Chávez como de Fernández. Allí se incorpora, el cual este modelo es incorporado como el proyecto a defender y a reproducir por parte de este grupo de consagrados divinos. Así, la reproducción y el fortalecimiento del sentido religioso a partir de contenidos bíblicos no es un fin en sí mismo, sino más bien un componente ideológico de la reproducción del sistema económico hegemónico y de sus formas de dominación. Aquí queda retratado el orden social que capta, por ejemplo, el sociólogo Álvaro Vega en su investigación sobre los fenómenos religiosos políticos en América Latina, en donde indica una y otra vez que el poder religioso da legitimación al poder político y económico y viceversa. Y no en el periodo Chávez, Robles ni ahora, ¿verdad? Sino décadas atrás, como decía el profesor Eric. Em, Como conclusión, quisiera inicialmente citar el trabajo de la eficacia simbólica de Pierre Bourdieu en una de sus citas más interesantes para este análisis, donde él menciona, en una sociedad dividida en clases, la estructura de los sistemas de representación de las prácticas religiosas de los diferentes grupos o clases contribuye a la perpetuación y a la reproducción del orden social. Como ha reivindicado Fernández recientemente en sus discursos, su proyecto político se identifica como liberal en lo económico y conservador en lo social. El contenido ideológico de las apelaciones bíblicas debe ser entonces mirado de cerca, debido a que, aunque como sistema ideológico el cristianismo podríamos argumentar es una expresión ideológicamente plural, diversa y contradictoria, el uso que hace la fuerza Chávez Fernández es una selección ideológica afín a su proyecto. En el caso de esta fuerza política, sus principales figuras apelan al cristianismo como sentido religioso hegemónico, pero ocultan esta elección ideológica y lo presentan a partir de un carácter homogéneo y universal. Su cristianismo es el cristianismo. Su interpretación bíblica es la interpretación bíblica. Ideológicamente, entonces, privilegian el mantenimiento de una mirada tradicional, ya se mencionó, ¿no? En temas de identidad, derechos sexuales y reproductivos, esto desde una esfera conservadora, y dejan de lado las dimensiones ideológicas del cristianismo, que son críticas del poder político, que reproduce la explotación y la exclusión social, por ejemplo, que es otro componente ideológico de esta expresión religiosa. Tenemos entonces delante un discurso político de derecha, ¿verdad? Reproduce el orden social desigual, que en Costa Rica está bastante consolidado, acudiendo a sentidos religiosos de legitimación, acomodando el discurso cristiano a su ideología. En el caso de esta fuerza política, podríamos percibir discursivamente la construcción de un imaginario que fusiona identidad religiosa cristiana con un sistema moral y una identidad nacional. Los discursos de Chávez y ahora de Fernández construyen una relación inseparable entre identidad religiosa cristiana, el sistema moral ideal para el tejido social que se busca construir y las relaciones ciudadanas modélicas, y una identidad creyente asociada directamente a los discursos de identidad nacional. Los términos como patriotismo, costarricenses de bien, entre otros, tienen este objetivo y persiguen con toda probabilidad este efecto. Finalmente, entonces, podemos decir que la utilización de material político, perdón, material bíblico en este contexto político se hace bajo varios principios que se han convertido en hegemónicos. Una lectura mágica de un texto religioso que tiene, por el contrario, raíces históricas y no trascendentes. Si nos apegamos a los descubrimientos de los últimos 200 años en los estudios bíblicos, una lectura que se presenta como objetiva, neutral y caída del cielo, ¿no? Con un halo de divinidad, pero que es la producción ideológica del grupo particular, que vierte su ideología y presenta su proyecto a través de un texto religioso que genera adhesión y tiene gran significación para un colectivo amplio de nuestra sociedad. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Estuviste un poquito pasado de tiempo, ¿verdad? Ah, Todos, nadie, gracias. nadie ha hecho caso del tiempo. No, les agradezco, realmente es un panel de lujo, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de
contar aquí con un sociólogo, una politóloga y un biblista sociólogo, voy a decirlo así, ¿verdad? Y ahora tenemos unas preguntas para ustedes que hemos preparado del Observatorio de lo Religioso, donde pienso que cada quien podría justamente amarrar con aquello que quedó, ¿verdad? Un poco en la carrera de finalizar su exposición. Queríamos retomar, que ya lo planteaba David justamente, en relación con el traspaso de poderes presidencial. Ahí fue palpable que la religión se asentó como una herramienta de legitimación populista. Sobre esto ya nos advertía el analista Gustavo Adolfo Araya, que fue plantar en la mente de la población que quien cuestiona al gobierno cuestiona la voluntad divina. Cito a Araya. Ahora, ¿cuál es su criterio como expertos y experta sobre la utilización discursiva y simbólica de lo religioso en el traspaso presidencial? ¿Piensan ustedes que esta utilización refuerza el mesianismo político del proyecto del oficialismo y quizás una construcción del pueblo elegido? Tiene 3 minutos cada panelista para responder a esta pregunta. ¿Quién quisiera comenzar? Quizás Eric. Bueno, yo creo que un punto de partida importante es como una transferencia entre ritual religioso y ritual político. Se hace como una superposición y eso refuerza, digamos, un mensaje y un imaginario y una legitimación. Eso me parece importante. Yo creo que fue una elaboración muy bien construida en el momento que se da la intervención de los actores religiosos, como bien señalaba Ana Rita, fue un hecho inédito en la participación del pastor evangélico en ese acto, porque de ordinario sí sucedía con el catolicismo, pero en un formato mucho más estructurado, que eran los famosos Te Deum, que eran formas, digamos, más estandarizadas, protocolizadas, entonces como más contenidas, ¿no? Menos emocionales. Y yo creo que en ese momento el talante era como una especie de ritual religioso, o sea, parecía como un momento de culto. Sí, y obviamente eso no fue un accidente. Sí, yo creo que había una interpelación a públicos, que incluso algunos estaban presentes ahí siguiendo el formato de culto, ¿verdad? Con sus manifestaciones corporales y claramente haciendo ese juego de superposición para generar como que esas representaciones eh, y esas legitimaciones que sin duda, como ya se estaban expresando y con tanta claridad también mencionó David, ¿verdad? Se vienen construyendo. Yo quiero mencionar algo porque de la alusión a los personajes o a los actores religiosos, necesariamente me remito a Laura Fernández porque está haciendo un juego muy elaborado de también manifestarse como un personaje religioso. Es decir, y yo creo que a ella le sale mucho mejor que a Chávez, porque para Chávez es un poco forzado, él no tenía esa experiencia, esa trayectoria. Laura sí viene notablemente de una cierta experiencia religiosa muy próxima justamente a estos grupos de incidencia evangélico y entonces uno capta una sintonía muy inmediata pero además con una enorme habilidad que cuando ella se desplaza entre el discurso y la simbología evangélica al discurso y la simbología católica con una enorme habilidad y una enorme facilidad. Entonces, de pronto es una figura donde parece que se materializa la confluencia de dos sectores muy importantes de la religiosidad de este país y eso le da muchísima fuerza a ella pero también le da eh, mucha viabilidad y apertura justamente a la incidencia de estos actores religiosos. Ok, Y ahí, ahora, bueno, vamos con Ana Rita. ok, Sí, a mí me gustaría hablar un poco como de por qué estos neopentecostalismos, digamos que se le llama ahora el neopentecostalismo político,
está tan relacionado también con los populismos contemporáneos y es porque comparten una base común que hacen que sean casi que una relación como simbiótica, ¿no? Como que se alimentan entre sí. Por ejemplo, en el neopentecostalismo se trabaja mucho el tema mediático y todo, pero se trabaja muchísimo el tema de los liderazgos carismáticos. Y uno lo nota, ¿no? Esa forma discursiva en la que hablan, en la que logran captar con la gente y todo. Bueno, en el populismo contemporáneo también estamos buscando un líder fuerte, ¿verdad? Es un liderazgo mucho más personalista, ya no es tanto de proyecto político, etcétera, o colectividad, sino sigue siendo también sumamente individual y, como antes lo decíamos, ¿verdad? Caudillista. Entonces se comparte eso. Con los neopentecostales, digamos, vamos a encontrar el tema de la verdad moral absoluta, ¿verdad? Que está muy presente en sus discursos y como que todo lo que no se apegue a eso está mal por fuera. En los populismos vamos a encontrar la construcción, que esto también lo podemos ver no sé, la Clau, por ejemplo, y Chantal Mouffe cuando hablan de populismo, ¿verdad? De la construcción del enemigo del pueblo es el verdadero versus los enemigos que son todos los demás que no estén dentro de mi sombrilla, básicamente, porque a mí me llama la atención cuando hablan en contra de la burocracia o de la institucionalidad, como le llaman a los discursos acá, ¿verdad? En contra de la pero ellos mismos son la institucionalidad, llevan ya 4 años en el poder, son ministros, viceministros, presidentes, diputados, son la institucionalidad. También hay una narrativa en los neopentecostales, digamos, de batalla espiritual, apelando un poco a la canción también de Fabricio Alvarado, ¿no? De guerra espiritual, ¿verdad? Y eso totalmente tiene relación con la polarización política. También esta gente construye su modelo político y su narrativa desde esa polarización. Nosotros los buenos, los otros los malos. Nosotros los malos, los outsiders, los buenos, la institucionalidad la mala. Poder ejecutivo el bueno, poder judicial el malo, básicamente porque así lo planteó Laura en su discurso, aunque no lo dijo abiertamente. Así fue, inclusive dio espacio para que abuchearan a los del Poder Judicial, para que abuchearan al Tribunal Supremo. La autoridad vertical, desde el punto de vista de los religiosos, está presente en la autoridad divina, ¿no? Pero desde el punto de vista del populismo actual es también muy utilizado porque eso facilita el debilitamiento institucional. Y eso lo vimos en el ejercicio del poder, en la práctica de cómo Rodrigo Chávez gerenció estos 4 años y lo que pareciera se quiere reiterar en estos próximos 4 años, ¿verdad? Luego, el discurso de salvación. Eso está también muy ligado en esa lógica similar, digamos, desde el punto de vista religioso, ahora desde el proyecto político con el tema de la promesa de rescatar al país, ¿verdad? Ya no solo la salvación divina del cielo, sino que tenemos que rescatar al país. Decía Laura, hay que levantarse de una larga pesadilla, de una horrorosa pesadilla. Entonces ahí también siguen construyendo, digamos, elementos muy que se comparten, muy similares. Y la comunicación emocional, por supuesto. Si algo ha tenido bien este gobierno saliente, y pareciera que así se encamina este entrante, es el tema de la comunicación. Podemos estar en contra, puede que no nos guste lo que hagan o lo que digan, pero lo hacen de forma efectiva y como hace muchísimos años, yo no recuerdo una comunicación, ellos prácticamente están en campaña política los 4 años y no pierden esa conexión con el electorado que los puso ahí. Eso es algo que nunca antes, digamos, yo recuerdo en un gobierno, ¿verdad? Entonces, por supuesto que van digamos que el tema religioso, por supuesto que al final termina siendo la base identitaria y además con una narrativa sumamente similar, como ya vimos, que va a facilitar muchísimo captar ese electorado, va a facilitar Muchas gracias, muchísimo Ana agarrar a Rita. esas personas. Vamos, Sí. vamos con David ahora. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tal vez me referiría a dos cosas. Creo que bueno, uno de los aportes para interpretar esto está en el mismo trabajo del observatorio y las encuestas se han ido trazando cómo el pensamiento religioso cristiano está atravesando de alguna manera un gran contingente de la población, ¿no? Cuando hablamos que más del 90% se identifica con algún sentido religioso, hegemónicamente cristiano, creo que nos ayuda a entender por qué en muchísimas de las campañas políticas recientes hemos visto cómo el PAC, el FA, inclusive el Movimiento Libertario, el PLN, han tenido que acudir a una suerte de contenido religioso para generar adhesión. Me parece bueno, el proyecto de Chávez y especialmente de Fernández, ¿verdad? Entienden ese elemento, pero lo abonan con una suerte de manejo de acuerdos políticos, como muy bien lo señalaba Ana Rita y Eric, ¿verdad? Encuentran el caldo cultural por un lado y el manejo estratégico en términos políticos. Te inclinas a ciertas fuerzas que encuentras como aliadas, les ofreces una agenda
política concreta, no vas a avanzar en algunos de los proyectos que impulsó tal vez el PAG o el FA en las últimas 2 décadas, y construyes al PLN y al FA como un enemigo no solo político, sino cultural. Entonces vas construyendo una suerte de sentido en el que le ofreces a una población, pues, un proyecto político de progreso económico, aunque no se vean los números, pero no sos comunista como sí lo son los adversarios. Y le ofreces un proyecto religioso que es afín a la identidad nacional, no sos ateo ni atentas en contra de las instituciones principales del sentir identitario, como la familia, como ¿verdad? Los valores que ellos asocian al cristianismo, y creo que van creando una suerte de, 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 mm, de sentido interpretativo de la realidad que encuentra eco aunado a un giro a la derecha muy potente, ¿verdad? Con Trump aparece con las manos de los pastores orando por él a un lado del hemisferio. En el otro lado tenemos a Javier Milei inaugurando iglesias, citando el libro del Génesis mientras habla en contra del comunismo. Entonces hay como también un caldo de cultivo regional, creo yo, que es aprovechado por estos sectores para incorporar no solo la agenda político-económica que no se distancia tanto de las otras fuerzas políticas, pero que se coloca, ¿verdad?, con una astucia a la que le adicionas una cosmovisión religiosa con la cual la gente, por alguna razón o por otra, se siente adherida, ¿verdad? Diría yo. Es interesante e ingenioso de alguna manera, ¿verdad? Muchas gracias, David. Queríamos plantearles otra pregunta también. ¿Consideran que ha habido un desplazamiento del protagonismo que tuvo la Iglesia Católica en el Estado confesional costarricense en la interlocución política con el gobierno? Justamente Ana Rita mencionaba los 5 liderazgos evangélicos reconocidos en la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser sus tareas de cara a la lógica de competencia religiosa que ya instaló el oficialismo más allá de la consabida agenda contra los derechos sexuales y reproductivos? Y ahí, si alguien quiere tomar la palabra. Yo creo que en estos últimos 4 años sí ha habido un desplazamiento porque yo insisto, hay que dejar de ver a estos grupos como un actor religioso nada más. Son un actor político, son un actor económico y son un actor mediático. Y el tema mediático es fundamental porque hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, es lo que llega a todo. Entonces sí han desplazado porque viene, digamos, desde esa polarización también viene desde antes, pero ya desde esa polarización, digamos, que sea en la elección de Carlos Alvarado por el tema del matrimonio igualitario, ahora tienen una fuerza y un auge importante. Pero también hay una estrategia regional desde hace años de incorporar a estos sectores específicos neopentecostales en las estructuras de todos los países de América Latina. Porque ahora hablaban en este tema, digamos, del neoliberalismo y todo. Claro, es que ¿qué más puede hacer match con el neoliberalismo que pensar en las teologías de la prosperidad, que es algo a lo que también ellos y ellas, digamos, aclaman, ¿verdad? El tema del emprendedurismo, el que es pobre porque quiere, decían, ¿verdad? Y al final son un modelo de negocio y un modelo, digamos, de hacer política, de lobby político. Sí hay un desplazamiento y yo creo que hasta el momento tal vez se hayan guardado un poco las formas, pero ya después de este traspaso de poderes lo notamos en la legitimidad, que casi se parecía como una riña, ¿no? A ver como quién logra tener más espacio, que además quien llega a hablar en nombre de la Iglesia Católica no es una alta autoridad o alguien más institucional, sino que se traen a alguien también que es muy, muy político, ¿verdad? Con sus programas sociales y bueno, sobre vamos a ver ahora cómo se van a generar los debates, digamos, y qué rol va a tener, porque la iglesia también pareciera, además, que en los últimos, por lo menos, 2 papados han tenido figuras un poquito más como progresistas, un poquito más de corte social, Francisco, ¿verdad? Y ahora León, se oponen a esta deriva autoritaria que está ocurriendo en el mundo abiertamente. Entonces ahí también ellos toman una postura política que no es a favor de estos autoritarismos extremos de derecha, que sí lo hacen estos neopentecostales a favor de esos autoritarismos extremos de derecha. Hablan de Milei, lo hicieron con Bolsonaro, pero yo nunca no hay que olvidar la historia pasada como con Ríos Montt, también hace décadas atrás, ¿verdad? En Guatemala. Eh,
Estos cinco, ¿qué van a hacer? Evidentemente estar en la página del Foro Mi País, dice básicamente la agenda que van a tener en contra de la ideología de género, o sea, en contra de los derechos humanos, de la igualdad, del respeto, de la no discriminación, de lo que ellos le llaman ideología de género, ¿no? En contra de los derechos sexuales y reproductivos, pero yo creo que también hay un tema ahí económico importante. Y yo, como he dicho, ¿verdad? Son un actor económico y político. Y mientras menos controles tengan en sus actividades económicas, más fuerza van a tener para seguir abriendo grandes iglesias en distintos lugares con muchísima necesidad social y ausencia del Estado, sin rendir cuentas. Entonces, para mí, Follow the Money, decía una película muy famosa, ¿no? Para encontrar el meollo del asunto hay que también generar, digamos, un poco más de investigación en esa línea. Y creo que por ahí va a venir mucho la agenda de ellos. Seguir manejando, digamos, no solo su guerra cultural, ¿verdad? Con sus agendas, pero también tienen una gran agenda económica detrás. Y esta economía difusa, que antes lo hablábamos, ¿verdad? En mi intervención, tiene un valor importante ahí en cómo se manejan estos grupos también en el país. Muchas gracias, Ana Rita. Eric. Sí, particularmente yo creo que hay que darle seguimiento a la forma en que se despliega la conferencia episcopal, ¿no? Sí hay que reconocer que en materia de la relación, pues, iglesia-estado, de la relación política-religión, por razones históricas, el catolicismo llevaba una voz cantante y dentro del catolicismo particularmente las figuras, ¿verdad? Los liderazgos episcopales, con figuras que en su momento fueron tan connotadas como el famoso Monseñor Arrieta, ¿no? Que era realmente, tenía una gravitación importante incluso a nivel político. Yo creo que sí ha habido como un repliegue en parte, un retroceso. Me parece que estructuralmente tienen algunas dificultades en términos de versatilidad para responder, ¿sí? Me parece que lo que han demostrado estos grupos de incidencia angélica es una enorme agilidad, una versatilidad que les permite como que reaccionar más oportunamente, posicionarse más rápidamente, más oportunamente. También hay factores legales que hay que reconocer, ¿verdad? Porque las limitaciones a la participación de figuras religiosas fueron diseñadas pensando en el catolicismo, pero no pensando en otras iglesias, en otros liderazgos. Entonces yo creo que ahí hay como un cierto sesgo, una cierta desventaja, pero digo que hay que revisar el abordaje y el posicionamiento de la conferencia episcopal porque yo sí percibo que con alguna sutileza, primero, bueno, no tan sutil, es que hay un distanciamiento. Es decir, hay un distanciamiento que fue notable, por ejemplo, cuando se dio el episodio de la subasta de frecuencias, cómo iba a afectar a las emisoras católicas y que se les propuso, digamos, unas ventajas y las rechazaron. En segundo lugar, cuando uno ve el discurso que se pronunció en este evento que se hizo en la Basílica, donde llegó Laura Fernández, hace el ritual de ofrecer la cinta presidencial, etcétera. El discurso ahí tiene unos mensajes que hay que retomar, ¿verdad? Es decir, ahí hay ciertos llamados de atención muy sutiles, pero que sí, respecto al autoritarismo, a generar división, en fin, yo creo que eso hay que darle seguimiento porque yo lo que percibo sí es un relativo distanciamiento, pero con un perfil todavía muy bajo. Y en ese sentido, pues sí considero que genera que sí se les desborde, digamos, que la representación religiosa esté más cargada ahora y sea más dinámica ese sector evangélico. Además de que la estrategia efectivamente es que si hay una apelación a representación católica, sea más afín a estas modalidades y lenguajes, que fue lo que se hizo con la invitación al Padre Sergio. O sea, tuvimos el catolicismo presente, pero no a través de la conferencia episcopal. Muchas gracias, Eric. David. Sí, yo, pues tal vez lo que sumaría a lo que él y la colega han sugerido es observar. O tal vez preguntarse un poco, ¿verdad?, cómo ha operado el desplazamiento de la Iglesia Católica como actor político público y en qué dimensión, ¿verdad? Uno ve que ha tenido un repliegue de lo público, pero la agenda ha seguido adelante, ¿verdad? La agenda por la que disputó la Iglesia Católica hace un par de décadas, ¿verdad?, se mantiene fuerte y Rodrigo Chávez
un reproductor y Laura, ¿verdad? De la mayoría de luchas que la iglesia desató en torno a la oposición al Estado laico y algunas de las otras búsquedas de los sectores más progresistas. Así que tal vez yo lo que pensé en este momento fue también ver a dónde han colocado los sectores dominantes de la Iglesia Católica sus apuestas políticas, ¿no? Y tal vez al vincularse más al Partido Liberación Nacional y a otros proyectos políticos con los cuales históricamente han tenido una cercanía notable, pues les ha llevado a encontrarse en esta posición actual, donde tal vez no tienen esa preeminencia en lo público, pero donde claramente podemos observar que la agenda que le reproducen en sus dinámicas locales, en sus parroquias, en sus movimientos religiosos, sigue latente, ¿verdad? Y es toda esta agenda que llaman de ideología de género y todas estas atribuciones. Yo también creo que sería muy interesante ver hacia dónde se va inclinando la afiliación religiosa que vamos observando en el territorio, ¿verdad? Porque vamos viendo cómo va lentamente, pero una suerte de migración a o los sectores evangélicos que van teniendo más preponderancia en la vida pública, o también a otro tipo de afiliaciones más menos precisas. Y pues bueno, ¿verdad? Creo yo que a la larga podrían estar preocupados estos sectores por una suerte de disputar una vez más la presencia pública, pero me parece que en la agenda les va saliendo el proyecto, ¿verdad? Un poco. Se mantienen algunos de los objetivos que han trazado como principales. Muchas gracias, David. Y tenemos comentarios y preguntas también del público que está viendo esta transmisión. Les agradecemos que sigan con nosotros y nosotras. El colega Andrei Pineda, parte de la comunidad epistémica también desde la UNED, comenta un elemento importante para la mutación coyuntural o estructural. Eso está por verse, descrita por Eric, del partido al grupo de presión, auge global de los populismos de derecha y en general las llamadas nuevas derechas. Asimismo, Andrei pregunta, ¿tiene el activismo evangélico conservador más posibilidades de éxito e incidencia con esta nueva estrategia? Me refiero a la de ubicarse como facción dentro de un movimiento populista de derecha que no define su identidad centralmente desde lo confesional y que reúne casi todas las causas conservadoras, religiosas y no religiosas que tienen lugar en el espacio social. No sé si alguien quiere comentar, contestar esta inquietud. Yo creo que con los ejemplos en la región, porque a veces no es solo como, ¿verdad? A veces hay que ver lo que ya está pasando. Por ejemplo, esto de migración que hablaba David, de este cambio en la reconfiguración de las prácticas religiosas de un país, esto es lo que ocurrió en Brasil, poco a poco, que era el país, y creo que todavía, pero es de los más, si no, era sumamente católico, poco a poco fue migrando a este tipo particular de prácticas, digamos, religiosas, ¿verdad? Que como bien vimos son también prácticas comerciales y políticas, y no me canso de reiterar eso. Y ya vimos las categorías que se comparten entre el auge de los populismos de derecha con la forma en la que se entienden, digamos, estos nuevos neopentecostalismos de la región, ¿verdad? Tienen muchos puntos en común, lo que sí favorece que sea más efectivo, el que le sea más simple incorporarse en las estructuras, digamos, del sistema político. Ahora hay que entender a estos grupos ya como se entienden a los sindicatos, a las cámaras empresariales, a las organizaciones sociales. O sea, eso es un actor más dentro del sistema y el entramado, precisamente porque logran también ingresar por esos vacíos que decía don Eric, ¿verdad? Legales. Costa Rica puso ciertas limitaciones, pero para el clero católico, digamos, para las autoridades religiosas católicas, no así para otras religiones. Y cuando se ha planteado el tema, por ejemplo, no de ponerle límites a todos, pero tal vez de hablar de un Estado laico, etcétera, ha sido muy infructuoso, digamos, las distintas campañas que se han desarrollado, al punto en que en los últimos años ya ni se habla. Yo recuerdo cuando yo hacía activismo con la CIAN de la Negrita en la administración de Laura Chinchilla, era un tema recurrente, ¿verdad? La petición de un Estado laico. Esa lucha poco a poco fue perdiendo fuerza. E inclusive tenemos que recordar que Luis Guillermo Solís puso como su ministro de la presidencia también a una figura religiosa, ¿verdad? Nada más que venía de otra orientación, digamos, religiosa. Era don Melvin, que venía, digamos, de otra, digamos, iglesia, ¿no? Algo que me gustaría decir de esto
que deberíamos de prestarle atención porque me parece que es tal vez lo más peligroso, y para la Costa Rica de hoy es lo más peligroso, y no me quiero ir sin decirlo, es tenemos que ponerle mucho cuidado al tema de cómo se transforman los debates políticos en guerras morales, porque eso polariza debates que pueden ser profundamente democráticos de la pluralidad, de la diversidad y pasan a verse como luchas entre el bien y el mal, porque ya, digamos, retóricamente lo han hecho, ¿verdad? El discurso de Laura Chinchilla es así, las interpretaciones de mucha gente que participó en ese evento fue así. Y eso es complicado porque evidentemente eso lo que termina es radicalizando a la población. Y se terminan radicalizando también los ataques. Entonces ya vemos ataques más directos contra la prensa, contra las universidades, contra organismos de derechos, organizaciones de derechos humanos, contra grupos que trabajan derechos, digamos, de ciertas poblaciones más vulnerables. Y eso es profundamente complejo y peligroso. Entonces hay que prestarle atención a eso, ¿verdad? Porque ahora son, ya no dejan de ser, ya no es, ya ni siquiera es tanto el tema de los de la izquierda, que todavía en Costa Rica se ve por el anticomunismo que hay, sino que ahora ya también yo he notado que empiezan a llamar los enemigos de la fe, los del globalismo, aunque en realidad los del globalismo son ellos, porque esto viene de una estrategia global, y los que están con la ideología de género y todo eso. Hay que prestarle mucho cuidado a eso, no perder la capacidad del debate democrático y no meternos en guerras morales, porque eso sí es muy difícil y cuando eso se gesta, sí hay una ruptura importante en el tejido social de un país y se facilitan demasiado las condiciones para perder las democracias. Muchas gracias, Ana Rita. Aquí tenemos otra pregunta. ¿En los partidos políticos conservadores están las iglesias incluidas en sus agendas? Las personas desde sus diferentes comunidades de fe, las que les dan el gane a esos partidos. ¿Quién quisiera responder esto? Sí, tal vez yo como politóloga, pero ahí ustedes ahí ustedes quieren decir algo, métame ahí, ¿verdad? Y ahí Aquí vamos tengo una para David, conversando. la que sigue es para David. Ok, ok, perfecto. Vean, hay una forma en la que también esta gente, digamos, se ha logrado articular y fortalecer, y es porque tenemos una crisis de representatividad en los partidos políticos. Históricamente los partidos políticos eran el vehículo que tomaba las necesidades de las poblaciones, creyentes o no creyentes, pero necesidades al fin, las llevaban en su agenda y las transformaban en política pública o en legislación. Hoy en día, ese puente de conexión entre el electorado y las agendas políticas y los debates que se dan en lugares como el Parlamento, la Asamblea Legislativa, se ha deteriorado muchísimo. Entonces la gente ya no se ve representada en un partido político, no se siente convocada ni se siente cobijada por esas causas. ¿Quiénes han entrado en ese vacío de representación? Además de los líderes autoritarios, digamos, y de los outsiders, ¿no? La gente que viene de fuera del sistema de partidos, pero en realidad siempre está en el sistema de partidos, estas iglesias. ¿Por qué? Porque yo considero que tal vez algunas iglesias más clásicas, ¿no? Desde el punto de vista judeocristiano, eran un poco más diplomáticas, tal vez en sus formas, pero sí tenían su agenda política y todo. Pero es que estos nuevos movimientos religiosos son realmente movimientos políticos, son movimientos mediáticos que están buscando el poder. Es una finalidad, tener poder para hacer sus cosas. Entonces, ante esa ausencia de representación, esa crisis enorme que tienen los partidos políticos, otros actores van a tomar ese espacio. Y como decía antes, ¿quiénes están presentes en las comunidades? ¿Quiénes son los que brindan las charlas? ¿De quiénes dan consejería espiritual? Porque no tenemos políticas de salud mental adecuadas. ¿Quiénes son los que reparten diarios de comida en una población profundamente desigual? Y a pesar de que la pobreza disminuye por arte de magia y con números que ni China en sus mayores auges internos tuvo en regiones, sigue existiendo hambre en este país, ¿verdad? Eh, sí, son estos grupos, porque hacen una labor así, porque tienen una visión y una estrategia para permear y incorporarse en las estructuras sociales. Desde su visión, no es una visión solamente desde el credo religioso, es una visión ya corporativa. Por eso uno ve esas iglesias y uno dice, es una iglesia, es una empresa, ¿verdad? Y uno lo ve, por ejemplo, recuerdo Cristovisión, uno empezó a ver ese auge también de grandes medios fuertísimos de comunicación. Entonces, digamos, algunos los incorporan, sí, y más bien yo creo que estos sí tienen que volverlo a ver los partidos políticos tradicionales, si se quiere, y decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Que le hemos allanado el camino a a esos nuevos actores políticos que no precisamente vienen amparados en fortalecer el sistema democrático. Muchas gracias, Ana Rita. Nos pregunta a David, Roser, perdón, Eric, vos querías agregar algo.
Eh, eh, en esa relación como de partidos políticos con estos grupos evangélicos y sus estructuras de incidencia, hay que decir por declaración que yo he escuchado de liderazgos, incluso este foro de mi país, es que ha sido en realidad una interpelación tradicional, es decir, los mismos partidos tradicionales han buscado el apoyo, pero la queja, ¿verdad? Y el rol que no quieren cumplir estos grupos de influencia es que se les interpeló de manera muy clientelar y muy subordinada, es decir, como a actores muy de segundo orden, y ellos no están para eso. O sea, están claramente con el proyecto de ser un actor político de voz cantante con, y vuelvo a decirlo, ya ni siquiera una estrategia defensiva ante ciertas avanzadas de las agendas woke no, no solo es defensiva, es propositiva de una refundación cultural, moral, política del país. Y se ven como el actor fundamental y solo donde encuentren en un partido, digamos, no religioso, ese espacio o ese talante de aceptación que tengan hasta cierto punto ese lugar, van a entrar en alianza. O sea, no están para jugar roles subordinados y eso hay que tenerlo muy claro y también reconocerlo en la habilidad política, por otro lado, ¿no? Del movimiento chavista que les ha dado confianza en ese sentido, porque una razón por la cual manifestaron tan abiertamente el apoyo a la candidatura de Laura Fernández fue porque dijeron y están convencidos que Rodrigo Chávez cumplió todos los puntos de la agenda que ellos colocaron en el año 2022 y tienen la confianza y certeza de que Laura Fernández les va a dar continuidad y que eso es central en el tipo de políticas que van a estar traduciendo esas agendas. Pero es ahí donde se ven, es decir, como, insisto, como actores centrales de voz cantante en la configuración de la realidad de este país. Muchas gracias, Eric. Creo que entre Ana Rita y Eric han respondido la pregunta de James Alberto Benítez Ortiz, que preguntaba, esta no la había leído, pero por esto la voy a leer: ¿por qué la sociedad busca fortalecer posiciones religiosas para acceder al poder y por qué son búsquedas desde perspectivas económicas e individuales y no comunes y no con distribuciones? Me parece que ya ha sido respondida. Tenía aquí una pregunta doble para David. Em, Pregunta Rosa Herrera, estudiante de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, que piensa como teólogo biblista que Chávez, entre otros, utilizan los textos bíblicos a su favor y lo hacen públicamente. Como figuras públicas, las personas les creen y esto en realidad se podría profundizar con una pregunta que plantea el colega, el profesor Hansel Zúñiga, que nos dice agradecer mucho el espacio y la diversidad de perspectivas. Particularmente me sigue preocupando la legitimación simbólica que se hace de la Biblia, porque muchos actores, actrices sociales no ven la Biblia como libro, sino como oráculo. No obstante, también recuerdo usos de la Biblia o de los símbolos religiosos católicos en otras campañas desde la época de Abel Pacheco hasta la segunda ronda de 2018. ¿Qué diferencia encontramos en estos usos? ¿La profundización o la estructuración en los discursos? Gracias. Esto es para David. Bueno, gracias. Vamos a intentar referirnos en unos 2 minutos a esto. Bueno, inicialmente con los usos, creo que es una pregunta recurrente en los espacios de estudio en las carreras de Biblia y teología, ¿verdad? Y yo usualmente lo que respondo es que la historia simple y sencillamente ha demostrado que los contenidos religiosos y los instrumentos religiosos se utilizan en la esfera pública y en la disputa y en el debate por lo político, ¿verdad? Y entonces, más allá de ser legítimo o no, creo que es una realidad que tenemos delante. Se instrumentaliza el texto, se instrumentalizan los sentidos religiosos, se aprovecha
el sentido cultural de las poblaciones, ¿verdad? Que adhieren a estas comprensiones de mundo como adhieren a otras filosofías o nociones de entendimiento de lo real. Y creo que simple y sencillamente hay que entender ese factor, ¿verdad? Es un recurso que está en manos de cualquier tipo de grupo, ya sea un grupo marginal, ya sea un grupo en el poder. Y por ende, bueno, yo creo que un principio fundamental es entender cuál es el contenido de los usos y qué conlleva, ¿verdad? Conlleva, como yo intentaba plantear un poco en la utilización de los textos de la Biblia, los rasgos que presentan esos textos utilizados son perspectivas de mundo en los cuales se construyen opositores en la dinámica social, se plantan frente a los opositores como enemigos absolutos. Hay un ejercicio de eliminación del opuesto a partir de una apropiación ya no solo de una validez propia del grupo, sino de una validez que viene de una esfera en la cual crees porque vives en un mundo donde piensas que lo trascendente tutela la historia. Entonces, ¿qué digo yo? Yo creo que lo que habría que hacer es desmontar un poco el anclaje a partir del cual se sustentan estos discursos religiosos, ¿verdad? Y decirlo llanamente. No es Dios, es el grupo político que instrumentaliza a Dios, no es la escritura sagrada. Lo sagrado lo otorga la comunidad por alguna serie de vinculaciones que tiene. Y lo que tenemos es el uso en lo político y en lo social del discurso religioso que genera adhesión. Si seguimos reproduciendo el sentido religioso como un sentido absoluto de interpretación de la realidad, seguirán surgiendo figuras como las de Chávez, así como seguirán surgiendo otros sectores con otra perspectiva ideológica que hacen otras lecturas. Se mencionó al Papa Francisco, podríamos ir hacia atrás con la trayectoria de las hermenéuticas y teologías de la liberación, que simple y sencillamente apelaron a un mundo tutelado por lo divino, pero desde una lógica revolucionaria, contestataria, ¿verdad? Que intentó cuestionar el sistema patriarcal, el sistema capitalista, en fin. Entonces, yo lo que creo es que la realidad es, y si nos interesa y nos preocupa tal vez el tema de lo religioso, es revisar un poco cuáles son los marcos ideológicos que están incorporados en el discurso teológico, ¿verdad? Y si el sistema religioso permite un espacio plural, de una construcción de democracia ampliada, que no sea solo procedimental, sino social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si eso es legítimo o si, ¿verdad? Nos anclamos a una noción que tiende a excluir por su propia, por su propia concepción. Sobre los usos, yo creo habría que hacer el examen histórico y sería muy interesante perseguir un poco dónde ha estado la Biblia, ¿verdad? Que es distinto el uso de la Biblia a los contenidos religiosos o a las apelaciones sobre el cristianismo y la iglesia, pero sí podríamos indagar. Yo recuerdo que cuando Luis Guillermo Solís va en la pasa segunda ronda con Johnny Araya, ¿verdad? En 2014, Johnny se prende de la imagen de la Virgen, ¿verdad? Y uno puede encontrar en internet aún hoy tres o cuatro escenas donde Johnny está en las reuniones con la conferencia episcopal, por ejemplo, con una imagen de la Virgen. Luis Guillermo Solís va a una reunión con la conferencia episcopal con una de las encíclicas del Papa Francisco en la mano. ¿Verdad? Y se argumenta que va a ir a dar cuenta de por qué su proyecto político hace eco de lo que enseña el máximo pontífice ahí, ¿verdad? Y cuando termina la reunión, en una escena muy peculiar, sale Ángel Casimiro y dice, yo soy Juan el Bautista y aquí les presento al mero mero, ¿verdad? Es un lenguaje coloquial, pero simbólicamente tienes ese juego del contenido evangélico donde Juan el Bautista presenta al Mesías que viene. Entonces, así podemos ir trazando, ¿verdad? Varios episodios en la historia y tendríamos esa tarea, recopilar y ver cómo han hecho los sectores más tradicionales y más progresistas a apelar a lo religioso, pero cuál ha sido su contenido, ¿verdad? Porque no es lo mismo el contenido de Luis Guillermo que el contenido de Johnny. Podríamos diferenciarlos, ¿verdad? Con rasgos particulares. Muchas gracias, David. Veo que Eric tiene la manito levantada y tengo una pregunta también para Eric, pero si quieres añadir algo a esto. Bueno, primero sumando ejemplos, en la elección de la primera presidencia de Oscar Arias, él hace un ritual ascendiendo los escalones de la Catedral Metropolitana, haciendo una serie de afirmaciones, compromisos, ¿verdad? Y recordar que
el obispo, entonces obispo de Cartago, señor Ulloa, declaró a Laura Chinchilla como hija predilecta de de la Virgen María, y el mismo Carlos Alvarado, del cual se le podían hacer todos los cuestionamientos acerca de su religiosidad, no hizo un gran ritual, pero fue con su familia a dar gracias a Dios y pedirle Ah, sí, a la Virgencita de los Ángeles, ¿verdad? Compañía para o tutela para su... Bueno, pero más allá de esos casos, es que voy al punto por el cual yo empecé, que era como más general y más histórico y conceptual. Es que también hay continuidades, hay que reconocer esas continuidades porque denotan el rasgo estructural de esta relación entre religión y política que no podemos ignorar y que no y por supuesto, reconocer las particularidades, las reelaboraciones, los nuevos lenguajes y discursos que se ponen en juego es importantísimo, pero no podemos ver ese rasgo estructural que ha marcado la configuración del país como nación, como sociedad, que la ha asignado culturalmente y que le sigue dando un ambiente, un caldo de cultivo muy propicio para este tipo de expresiones concretas y coyunturales. Eso creo que es fundamental mantenerlo en el análisis en el escenario. Muchas gracias, Eric. Y aquí tengo la última pregunta, es para vos, de la colega Jennifer Mesa, profesora de la Universidad de Costa Rica. Tomando en cuenta, dice Jennifer, que están creciendo las personas sin religión en este país y que la religión sigue siendo importante, pero de manera menos institucionalizada, ¿de qué manera puede impactar este uso de la religión en el espacio público a nivel de creencia y adhesión? ¿Será que atrae a las personas a las iglesias o más bien las va a repeler? Yo creo que es un buen punto, pero para mí hay muchas preguntas abiertas sobre, digamos, las identidades y los posicionamientos de estas personas que mantienen un vínculo con lo religioso, pero ya no a partir de adhesiones o digamos, de prácticas institucionalizadas, ¿verdad? Evidentemente uno puede derivar que hay un distanciamiento crítico que les lleva a no mantener las filiaciones tradicionales, pero lo que habría que calibrar es si se pone en juego, más allá de como de adhesiones, elementos sustantivos del contenido religioso. O sea, ¿qué es lo que se está poniendo en juego ahí? Em, no vería, digamos, como de inmediato y como una derivación necesaria que esta gravitación de actores y posicionamientos religiosos en lo político vaya como revertir o que vaya a reinsertar, si no estoy entendiendo mal la consulta, a estos grupos o a estos sectores que se han ido desafiliando de la institucionalidad, pero que siguen teniendo referentes religiosos, ¿verdad? Lo que sí habría que ver es cómo están asimilando estos sectores esos posicionamientos políticos, cuál es su lugar. Digamos, el problema es que no tenemos como una base de información, es un tema creo que a estudiar. Uno puede decir que la propuesta partidaria en el 2018 de Restauración Nacional, por los estudios que tuvo el CIEP, tuvo alguna adhesión de personas que no tienen una práctica religiosa institucionalizada. No fue muy amplia, pero la tuvo. Es decir, que no hay necesariamente una contradicción entre personas que se han desafiliado, que se han distanciado de las instituciones religiosas y ciertas propuestas políticas. Pero yo creo que es un tema, digamos, muy interesante para estudiar con detalle. Muchísimas gracias, Eric, y muchas gracias a David, Ana Rita, eh, de Eric nuevamente por la paciencia también con este inicio del conversatorio, ¿verdad? Tuvimos algunos problemas técnicos y les agradecemos mucho también al público, al estudiantado que se ha mantenido al pie del cañón. Muchísimas gracias por su presencia. Les recordamos que esta actividad fue organizada por la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos, conformada por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional y DESPO de la UNA, la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR, la Casa CEN, el Centro de Estudio de Relaciones Judeo-Cristianas, CERJUC, la Universidad Bíblica Latinoamericana, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, SIG de UNED,
Escuela de Estudios Generales de la UCR y el Observatorio de lo Religioso de la Universidad Nacional. Les invitamos a seguir al observatorio en sus redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, conversatorios sobre temas de actualidad en los estudios socio-religiosos, recomendaciones de libros en este campo y difusión de investigaciones académicas relacionadas. Nos encontraremos de nuevo el miércoles 27 de mayo a las 18 horas, hora centroamericana, en el conversatorio virtual Propuesta de Humanismo Intercultural para la Educación Religiosa Costarricense. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por la Gracias, invitación. buenas